Dios les bendiga. Un saludo para todos aquellos que me hacen el favor de escucharme. Leo para ustedes la palabra de Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, los versículos 17 y 18 que dicen: Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, que quizá no se arrepienta el pueblo cuando vieren la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. También la bendita palabra de Dios en su carta que el apóstol San Pablo dirige a los Corintios, nos dice que Dios no nos dará más de lo que podemos llevar. Porque el Señor sabe de nuestros alcances, conoce de nuestra capacidad y al propio tiempo también conoce de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades. Y como buen Padre que es para nosotros, el Señor siempre nos conducirá, nos guiará por los caminos que Él considere necesarios y que podemos soportar, y que podemos sortear con su ayuda bendita. Tal es el caso del pueblo de Israel. Nos dice la palabra de Dios que después de que Faraón los dejó ir con la intervención del Señor de una forma extraordinaria, finalmente Faraón accede a dejar ir al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, es decir, que de Egipto al lugar de la tierra prometida, la distancia no era muy grande si seguían el camino de los filisteos. Pero nos dice la palabra del Señor que Dios no los llevó por ahí. Es decir, que Dios decide que rodeen, que recorran una distancia más grande, porque el Señor consideraba que se corría el riesgo de que al ver el pueblo de Israel, dice la guerra, que el miedo les invadiera y que volvieran, que quisieran regresar a Egipto. Es importante señalar que por 430 años el pueblo de Israel había estado en Egipto en calidad de esclavos. Es decir, no tenían autoridad, no podían hacer absolutamente nada sin la autorización de los capataces y las autoridades de Egipto. Es decir, que no, al salir de Egipto ellos no tenían la capacidad para organizarse, no tenían conocimientos en cuanto a las armas, en conocimientos de guerra. Y Dios lo considera de esta manera y decide llevarlos por otro camino. Dice que hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo. Es decir, la distancia iba a ser mayor, el tiempo de recorrido iba a ser mayor, pero a Dios lo que le interesaba era la seguridad, era que el pueblo fuera aprendiendo, fuera organizándose, fuera preparándose para cuando llegase el momento de enfrentar una guerra, de enfrentar una batalla, ellos pudieran estar listos y que no a las primeras de cambio tuvieran el deseo de regresarse a Egipto. De la misma manera, hermanos, ocurre en la vida cristiana. El Señor, en el momento en que nos salvó, nos perdonó, nos limpió y nos mostró el camino a seguir con una meta bien definida, que es el reino de los cielos, que es la tierra prometida para nosotros, el Señor nos ha traído hasta aquí, hasta el momento en que vivimos de una forma sabia. Él no ha permitido cosas que nos destruyeran. Muchos han quedado en el camino, no porque Dios haya permitido cosas que no soportaran, sino porque aquellas personas quitaron su mirada del Señor, se alejaron de Dios, dejaron que el mundo minara su corazón, que su fe flaqueara. Pusieron su mirada en cosas que no deberían de poner, dieron oído a cosas que no deberían de escuchar.
Y si aún estamos aquí nosotros en pie, no es porque seamos mejores que ellos, sino porque la misericordia de Dios es grande y aún en nuestras debilidades hemos acudido al Señor. En los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, en los momentos de enfermedad, hemos levantado nuestros ojos a los montes y de ahí ha venido nuestro socorro, porque nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El Señor no permitirá nunca en nuestra vida algo que vaya a destruirnos o alguna situación en la que Él no esté con nosotros y que nos ayude para salir adelante. Entonces es importante que como pueblo de Dios aprendamos a seguir las instrucciones del Señor, que no pretendamos hacer las cosas por nosotros mismos, que no nos excedamos en confianza, en que ya por el tiempo que tenemos en el Evangelio, por el lugar que Dios indignamente nos permite, que por ello podremos salir adelante. No es así. Dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Y dijo el salmista, en tu nombre haremos proezas, saltaremos muros. Y dijo él, es decir, Dios hollará a nuestros enemigos. Agradezcamos entonces a Dios el que hasta aquí nos haya guardado. Sigamos dependiendo de Él, confiando en que el Señor nos llevará de la mano y no permitirá algo que sea para nuestra destrucción, para nuestro mal, sino que el Señor permitirá aquello que sabe Él que podemos soportar y que con su ayuda bendita llegaremos a la meta. Pues no solamente el fin fue sacar al pueblo de Israel de Egipto, sino introducirlos a la tierra prometida. El Señor nos ha sacado del mundo y ahora tenemos una meta, llegar a la presencia del Señor. Habremos de enfrentar aún muchos obstáculos, pero no vamos solos, Cristo va con nosotros y nos dará la victoria. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la dirección tuya dada a nuestra vida hasta el día de hoy. Cierto que ha habido momentos en que nuestras fuerzas parece que se terminan, pero es ahí donde tú has intervenido y has dado esfuerzo al cansado, has dado fuerzas a quien ya no tiene ningunas. Y aquí estamos, Señor, pidiendo tu ayuda, pidiendo de tu gracia. Queremos llegar a la meta. Este es el mayor anhelo nuestro. Guárdanos, bendícenos y ayúdanos. Y aquellos, Señor, que han dejado el camino, te rogamos que les traigas con lazos de amor, con lazos de misericordia. Al que se siente débil, fortalécelo, Señor. Dale nuevas fuerzas y que todos juntos lleguemos a la meta, estar en tu presencia. Creyendo, Dios, que lo haces, te damos muchas gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.